Bueno, muy buenas noches para todos. Ya. Bueno, y vamos a ver la conferencia número 2 del temario de conocimiento de sí mismo. Em, ya se inició un nuevo ciclo. El día viernes, perdón, se dio la conferencia número 1 y ahí está guardada en la página. Pues digamos que se habló como de una introducción de los temas que vamos a ver, ¿sí? A lo largo de todas las conferencias. Sin embargo, pues esos temas se van a ir, digamos que tocando más profundamente. ¿Listo? Entonces, pues hoy vamos a ver la conferencia número 2. Em, Regálenme un minutico y ya comenzamos. ¿Listo? Listo. Cualquier pregunta que ustedes tengan, cualquier inquietud, la pueden dejar ahí en los comentarios. Eh, pues se tratará de responder a la final de la conferencia. Em, de pronto si tienen opiniones, em, bueno, cualquier comentario que tengan ahí lo pueden dejar, ¿listo? Listo. Listo, entonces hoy vamos a ver qué es la muerte, ¿sí? Es como el inicio de bueno, de estos temas, porque, porque pues es necesario comprender de primera mano que no solo somos el cuerpo, ¿sí? Por eso acá les hice este dibujo. Nosotros tenemos el cuerpo físico, ¿sí? Que es de naturaleza celular, pero también dentro de este mismo cuerpo hay otros cuerpos, digamos que un principio de cuerpos que se procesan en otra naturaleza, ¿sí? Tenemos el cuerpo vital, que es ese fondo orgánico, que es esa parte que pertenece a todo el organismo, la parte vital de la persona, que está compuesta en energía, hormonas, toda la parte química. Tenemos también un cuerpo astral, bueno, un principio de cuerpo astral, que ese principio pues lo podemos ver cuando una persona se desdobla conscientemente, puede ver el cuerpo en una cama, como su cuerpo físico está en una cama y también él puede ver su cuerpo astral, ¿sí? Cuando salimos al mundo de los sueños, ¿sí? Tenemos el cuerpo mental, que también está representado, un principio de cuerpo mental en los pensamientos, ¿sí? En esa parte mental, ¿sí? También tenemos un principio, eh, digamos que de cuerpo de la voluntad, y tenemos estos dos cuerpos que están ahí, pero son, digamos que, solares, ¿sí? Entonces, para que vayamos entendiendo, por eso acá les puse la luna, ¿sí? Y por esto estos dos tienen el sol, ¿sí? Estos dos cuerpos representan el 3%, ¿sí? De conciencia que tenemos como ahí eh, pura, ¿sí? Y estos otros cuerpos que son en principio lunares, de naturaleza egoica, o sea, eh, digamos que están en un plano inferior. Eh, los tenemos, pero pues el trabajo de estas conferencias, o bueno, el trabajo de conocimiento de sí mismo, de que cada uno practique,
es volver estos cuerpos solares, ¿sí? Pero para que lo entendamos mejor, por ejemplo, este cuerpo, tenemos el cuerpo físico, pero pues también tenemos pensamientos, emociones, ¿sí? Y todos esos pensamientos, emociones, formas de ser, están acá, digamos que se procesan en estos cuerpo astral, cuerpo mental, ¿sí? Por eso cuando se va al mundo de los sueños, muchas veces se sueña con emociones reprimidas. ¿M? Ahí se muestra como tal el ego, ¿sí? Esa parte lunar que tenemos, ¿sí? Esa parte egoica. Entonces, vamos a ver que la muerte que conocemos es la muerte del cuerpo físico, ¿sí? Y la conocemos porque pensamos que es lo único que existe, ¿sí? El cuerpo físico, pues, es de una naturaleza celular y en algún momento se tiene que morir, ¿sí? Como una casa se destruye, como una planta al principio nace, después muere, un animalito también, pues un cuerpo también, un cuerpo físico, ¿sí? Entonces, vamos a decir que hay un desconocimiento acerca de la muerte, ¿sí? Y más que desconocimiento, hay como, bueno, como una ignorancia. Y pues lastimosamente la palabra muerte o ese proceso de la muerte del cuerpo físico, pues simplemente genera en las personas terror, ¿sí? Genera terror, genera miedo, genera pesar, lástima, ¿sí? Pero se dan todas esas emociones negativas por el mismo desconocimiento, ¿sí? Em, entonces, pues la muerte es como esas preguntas o de esas cosas que aparentemente en la sociedad se dice que no hay como una verdadera respuesta de qué es o qué hay más allá de la muerte, ¿sí? Esa es como una de las incógnitas. Pero por eso la base de este conocimiento de que cada persona lo practique es que si uno empieza a descubrir su sus propios mundos internos o su propia parte interna, si uno empieza a conocerse a sí mismo, pues a sí mismo por ley va a poder también conocer los procesos que se dan afuera, en el mundo exterior, en el mundo, en una sociedad, y también vamos a poder comprender qué es lo de la muerte, ¿sí? ¿Qué es la muerte? ¿Sí? Entonces, el proceso de la muerte como tal, ustedes lo pueden ver, bueno, hay muchas personas que han soñado con la muerte, ¿sí? De hecho, hoy vamos a hablar un poquito de lo que pasa cuando una persona entra en ese estado de catalepsia. Pero ustedes pueden mirar y hay muchas personas que de pronto entran en coma o estuvieron al borde de la muerte y han podido dar testimonio de lo que vieron, ¿sí? En ese momento, ¿sí? Y han experimentado cosas, ¿sí? Lo cierto es que esas personas lo han experimentado y esa verdad no se la quita a nadie, ¿sí? Entonces, para entender, pues esto de la muerte, cada uno lo tiene que comprobar, ¿sí? Porque pues si queremos que científicamente se demuestre realmente qué es la muerte o qué hay después de la muerte, con un microscopio o con algún artefacto, pues no se va a poder sencillamente, ¿sí? Porque digamos que la ciencia que conocemos solo alcanza a percibir lo que pasa a través de los cinco sentidos, ¿sí? Aunque hay artefactos que pueden hasta capturar, por ejemplo, la parte vital de una persona, ¿sí? Pero pues en cuanto al escepticismo que hay en la sociedad, pues eso como que no basta, ¿sí? Entonces,
Entonces, digamos que la ciencia como la conocemos, pues no va a poder tampoco descifrar, ¿sí? Simplemente lo que nos queda es hacer un trabajo interior para realmente empezar a darnos cuenta que tenemos una sabiduría dentro de nosotros y que si realmente vamos a esa sabiduría, pues ella misma nos va a ir mostrando qué es, ¿sí? Listo. Entonces, bueno, vamos a ver que la muerte, o sea, la palabra muerte o el proceso que conlleva la muerte es de liberación. Siempre es de liberación, ¿sí? Ya sea para mal o para bien, ¿sí? Pero siempre libera, ¿sí? Ustedes pueden ver y una persona nace, crece, eh, digamos que está en su vida y después termina con ciertos problemas de enfermedad, ¿sí? O de pronto una enfermedad, podemos ver una muerte, bueno, un proceso de pronto de un anciano que simplemente llega al estado de decrepitud y pues postrado en una cama, ¿sí? O de pronto en silla de ruedas, ¿sí? Simplemente ya de 80 90 años, pues simplemente ya es como el deterioro del cuerpo físico y el cuerpo vital se va a través del tiempo deteriorando. ¿M? Y pues en ese momento esa persona pues está de cierta manera sufriendo, ¿sí? Porque pues está incapacitado, ya no tenía la misma energía, ya no tiene la misma energía de antes, ¿sí? Eh, Se les olvidan las cosas, ¿sí? Y ya sea por una enfermedad, pues peor. Si tiene una enfermedad, pues peor se va a dar esto y va a ser una agonía, ¿sí? En esos momentos, esa persona em, tiene un peso, ¿sí? Tiene un peso y si miramos desde ese contexto, pues la muerte lo va a liberar de ese peso, ¿sí? De esa enfermedad, porque al fin y al cabo el cuerpo físico y el cuerpo vital es el que está sintiendo la parte de dolor, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, la muerte pues libera, ¿sí? Em, entonces, muchas veces pues digamos que caemos en el error de sentir lástima o sentir una tristeza, pero simplemente esa tristeza es por la ignorancia, ¿sí? Porque si reflexionamos un poquito, pues a la final esa persona antes se liberó y ya no siente más el dolor, ¿sí? Entonces, digamos que esa desconexión que tenemos, como lo hablábamos en la conferencia uno, simplemente pues, y por todos los apegos que tenemos, pues nos hace creer que la persona pues, va a sufrir, ¿sí? Algunas personas jóvenes, bueno, de 40 50 años, 20 años, pues también le tienen miedo a la muerte, ¿sí? Y ese miedo también es hasta ignorancia, porque no se sabe ni lo que va a sentir. Si reflexionamos, pues a qué le tiene miedo, a de pronto a dejar de ver a las personas que tiene alrededor, ¿sí? A de pronto a no seguir viviendo, pero si tiene ese miedo, pues prácticamente simplemente lo estás como agobiando, ¿sí? Y la persona pues en su existencia pues tampoco va a poder vivir bien, ¿sí? Porque está agobiado, ¿sí? Entonces, simplemente pues esa ignorancia pues lo que hace es atormentarnos, ¿sí? Como con ese proceso de la muerte, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver un poquito em, que pues si reflexionamos, pues a la final es un proceso natural y que si uno nace, pues va a morir, ¿sí? Em, y que es algo inevitable, ¿sí? Ya sea alguien joven o alguien mayor, pero pues al fin y al cabo ese cuerpo físico es mortal y así sea un accidente, una enfermedad, cualquier cosa,
lo va a poder destruir y pues va a llegar la muerte, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito qué pasa cuando se va a llegar a ese estado de muerte, ¿sí? Lo primero que hay que comprender es que, digamos que nosotros, bueno, todas las personas, en el estado en el que estamos actualmente, pues estamos es como con ese 3% ciegos, ¿sí? O sea, estamos con el 3% dormido, ¿sí? Con la conciencia dormida. Simplemente, pues, actuamos es de forma egoica y de forma mecánica, ¿sí? Bajo nuestros defectos psicológicos. Entonces, pues, muchas veces hacemos cosas y ni nos acordamos que las hicimos, ¿sí? Muchas veces dañamos a las personas y, y no nos acordamos que las dañamos. Muchas veces violentamos con palabras, ¿sí? Con actitudes y a través del tiempo va pasando la existencia de la persona y ni siquiera se acuerda, ¿sí? Entonces, vamos a ver en primera instancia que cuando el cuerpo físico ya tiene que morir o cuando, por ejemplo, ya es una enfermedad o de pronto un estado de, ya de decrepitud, pues empieza sí o sí esa persona a pasar por unos juicios, ¿sí? Porque en sí, o sea, así hayan personas espirituales o personas escépticas, ateas en el mundo, y cada quien con sus conceptos de qué es muerte o para qué venimos acá a este mundo, sí o sí, o sea, está como la opción, o sea, de que por algo venimos acá a este mundo, ¿sí? O sea, está como, o sea, que no tenemos la respuesta es otra cosa, ¿sí? Pero por algo estamos acá, ¿sí? No es simplemente por vivir o como dicen algunos que somos simplemente un muñeco de carne y hueso y simplemente eh, se muere uno y ya, ¿sí? Entonces, en sí hay un objetivo, ¿m? Porque toda la naturaleza tiene un objetivo, ¿sí? El orden de la naturaleza y toda la creación del universo tiene un objetivo de ser, ¿sí? Que no lo sepamos por ignorancia, pues es otra cosa, ¿sí? Pero partiendo de ese punto, em, tenemos que hacer un trabajo acá en esta existencia, en este mundo, ¿sí? Y vamos a ver a lo largo de la conferencia que básicamente el mundo es una escuela y es una escuela para que eh, el alma se libere y pueda también habitar todo el universo, ¿sí? Pueda moverse a través del universo. ¿M? Pero para eso tiene que hacer un trabajo, ¿sí? Entonces, si no cumplimos ese trabajo, si, bueno, bueno, no si no cumplimos, si nuestra existencia simplemente pues no sabemos para qué existimos, pues vamos a seguir como en una mecanicidad de nacer, morir, nacer, morir, nacer, morir, ¿sí? Entonces, sí o sí hay que hacer un trabajo, ¿sí? Y es un trabajo interior, ¿sí? A nivel de conciencia y para poder trascender, ¿sí? Entonces, al momento que la persona va a entrar en la muerte del cuerpo físico, pues empieza a tener tres juicios, ¿sí? El primer juicio es que la persona, bueno, digamos que está enferma, entra en un proceso de catalepsia, ¿sí? Es como un proceso en donde separa el cuerpo físico, pueda que separe los latidos del corazón, ¿sí? Pero el cuerpo vital todavía sigue vivo, ¿sí? Y sigue conectado a sus otros cuerpos, al cuerpo astral, al cuerpo mental, ¿sí?
¿Qué pasa? En el primer juicio, pues esa persona va a entrar en una retrospección, ¿sí? Esa retrospección es para que, bueno, en esa retrospección vamos a ver que el 3% de conciencia de la persona se va a despertar, o sea, le van a abrir esto, ¿sí? Y le van a hacer ver de manera retrospectiva toda su vida, toda su existencia, ¿sí? De hecho, hay personas que han hablado de esto, personas que han estado al borde de la muerte y han hablado de esa retrospección, ¿sí? Y eso es hasta, o sea, casi como dicen, en 5 minutos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es en una dimensión en donde van a poder, bueno, no existe el tiempo, no existe la lentitud del tiempo y van a poder ver todo el proceso de su existencia desde donde se murieron hacia atrás, ¿sí? Hasta el momento en que nacieron. ¿Para qué se hace esto? Porque la persona tiene que hacerse consciente en ese momento de qué lo van a juzgar, ¿sí? De qué lo van a, de qué va a ser su proceso, ¿sí? Entonces, eso pasa en el primer juicio. Hay muchas veces que personas que se sueñan también con este juicio o personas que, como les digo, con una enfermedad, pues también han tenido este juicio y pueden volver al estado de vida o digamos que salen de ese estado de coma y al ver esa retrospección se pudieron dar cuenta y fueron conscientes de lo mal que, que han existido, lo mal que han tratado a sus seres o a las personas que están en su entorno, ¿sí? Y muchas de esas personas logran cambiar, ¿sí? O digamos que como que se dan ese shock y hacen un cambio, ¿sí? Hay personas que ven, por ejemplo, cómo son de tiranos con los papás, ¿sí? O cómo fueron de prepotentes o humillantes con las personas, ¿sí? Y al momento que llegan de ese estado de coma, pues como que se dan un choque y tratan como de cambiar, ¿sí? Entonces, pues se da este primer juicio para ver y para hacernos conscientes, ¿sí? Después entramos en un segundo juicio, ¿sí? La persona que van a desencarnar entra en un segundo juicio y en ese segundo juicio va a ser ante el Tribunal de la Justicia Divina. Regálame un momento.
Bueno, entonces, bueno, ya después se abre el segundo juicio. El segundo juicio se da ante los señores de la ley divina, ¿sí? Este juicio, como tal, van a medir el ego de la persona, ¿sí? O sea, van a medir la parte psicológica de la persona y van a tener en cuenta el peso y el número de agregados psicológicos que tenga la persona, ¿sí? Es decir, de defectos psicológicos, ¿sí? En esta parte, digamos que en el primer juicio, em, vamos a ver que se da el peso de los agregados psicológicos que tenga esa persona, porque eh, digamos que el yo como tal, el agregado psicológico, como es una creación, vamos a ver que tiene una pesadez, ¿sí? Una pesadez atómica, ¿sí? Y esa pesadez va de acuerdo también a la manera en cómo lo alimentó en esa existencia, ¿sí? Por ejemplo, está la ira, ¿sí? De pronto, bueno, vayamos más profundamente. Está, por ejemplo, la soberbia, ¿sí? Un detalle de la ira. Entonces, supongamos que esa persona en esa existencia fue una persona muy soberbia, ¿sí? Muy prepotente, ¿sí? Muy orgullosa. Y en varias acciones que hizo, ¿m? Pues alimentó ese defecto psicológico. Es decir, que ahí está pesando ese defecto psicológico mucho más que de pronto lo que pesaba en una existencia anterior, ¿sí? Entonces así pasa con todos los defectos, con la lujuria, con todo, ¿sí? Con el adulterio, con la mentira, ¿sí? Hay mentiras que pesan más que otras, ¿sí? Y también se tiene en cuenta el número de agregados psicológicos que generó en esa existencia, ¿sí? Entonces, ese número de defectos psicológicos pues está relacionado con, bueno, está relacionado con la fornicación, porque es que cuando las personas fornican, pues desconocen que se está reproduciendo el ego, ¿sí? Y se está reproduciendo los detalles también de todos los defectos que tienen adentro, ¿sí? Y, esperen un momentico. Y, por ejemplo, bueno, desconocen eso y, por ejemplo, una persona a través de la fornicación, vemos como, por ejemplo, tenía su pareja, pero después, ya después entró en unos procesos más pesados, ¿sí? Por ejemplo, eh, de pronto empezó a de pronto a entrar en procesos de masturbación, ¿sí? O por el mismo degeneramiento físico, por expulsar la energía sexual, pues cayó en impotencia sexual y recurrió al vicio de la pornografía. Entonces ahí se aumentó otro agregado psicológico, ¿sí? De pronto en una existencia pasada no la tenía. Y entonces en esta existencia pasada, pues aumentó y llegó al vicio de la pornografía, ¿sí? Entonces, otros más pesados, ¿sí? La persona que, por ejemplo, era violenta, pero después con el tiempo en en esa existencia, pues ya terminó, fue matando a otra persona. Entonces ahí ya creó el defecto asesino, ¿sí? O sea, ya lo plasmó, ¿sí? Entonces ahí es como van también midiendo ese número de agregados psicológicos, ¿sí? Y también pues en la parte, obviamente, mental, ¿no? Porque personas que de pronto no puede que no vean pornografía, ¿sí? Pero se aumenta también el morbo, ¿sí? El morbo, la laxivia,
en simplemente en las calles, el solo hecho de pronto tener a la esposa o a la pareja y ya de pronto entonces empieza con procesos de adulterio en la parte emocional, mental, ¿sí? Entonces ahí también prácticamente se crece el número de yoes, de agregados psíquicos, y sí o sí van a crecer siempre por la fornicación. O sea, como desconocemos cómo se crean estos elementos infrahumanos, estos defectos, pues sí o sí, pues la persona termina fornicando en su existencia y termina multiplicando esos yoes, ¿sí? Entonces, siempre van a aumentar por lo general, ¿sí? Listo. Y el tercer juicio. El tercer juicio se miden las obras, ¿sí? En este juicio se van a tener en cuenta las obras tanto malas como buenas, ¿sí? Estamos hablando de obras malas y buenas en el sentido como moral de la sociedad, ¿sí? Bueno, y podemos decir también que en ese sentido de esas obras buenas que realmente ayudaron a otras personas, o sea, que ayudaron, ¿sí? Entonces están las obras malas que dañaron y las obras malas que ayudaron, las obras buenas que ayudaron, ¿sí? Entonces van a tener en cuenta esto, ¿sí? Que tantas veces uno ayudó a las personas en esa existencia y que tantas veces dañó, ¿sí? Entonces, ahí pues se mide esas obras, se va igual a medir qué tanto pesan y el número, ¿sí? De las obras malas y obras buenas, ¿sí? ¿Qué tanto pesan? Por ejemplo, una persona, bueno, puede que de pronto haya de pronto traicionado a la pareja, ¿sí? Y ya, y puede que, bueno, y fue traición, pero ya después de su vida no vuelve a traicionar, ¿sí? O como pueda que sí. Entonces, siguió traicionando y siguió traicionando y siguió traicionando, entonces ahí está pesando esa mala obra mucho más que de pronto si la persona en algún momento ayudó a otra persona también, si de pronto regaló un mercado o si de pronto regaló una plata, ¿sí? Entonces ahí van pesando, ¿sí? Em, ¿Esto para qué? O sea, no es de que aquí vamos a quitarnos el concepto de que hay que ser bueno en la vida o que hay que hacer buenas obras, ¿sí? Porque eso, la verdad, eso fue mandado a recoger hace rato, porque en realidad aquí no se trata de ser bueno o de tener una apariencia moral ante la sociedad, ¿sí? En realidad esas obras se miden porque es necesario entender que todo tiene causa y efecto, ¿sí? Y que si yo obré mal, si yo dañé a una persona, pues próximamente, en una próxima existencia, pues también me van a dañar a mí, ¿sí? Entonces es simplemente cuestión de karma, ¿sí? Em, listo. Bueno, entonces ahí se mide en eso, se mide con todo se hace todo este proceso de los juicios con la intención de tomar digamos que una decisión en cuanto al karma de esa persona, en cuanto a lo que tendrá que vivir, si es que tiene derecho a otras existencias, o, bueno, y en cuanto al diseño electropsíquico que vaya a tener en su próxima existencia, ¿sí? Entonces puede que en esa existencia, pues la persona pronto fue una chica pronto muy coqueta, abusó de su cuerpo, ¿sí? Se de pronto muy promiscua, adulteró, traicionó, ¿sí? Muchas veces, debido pues obviamente a la apariencia de su cuerpo, ¿sí? Eh, digamos que se abusó de esa apariencia y pues terminó embarrándola varias veces. En esas embarradas pues obviamente generó daño tanto a los demás como a su mismo cuerpo. Entonces, en una próxima asistencia puede que la manden
con, con un cuerpo gordito o con o de pronto con una apariencia de pronto más, menos agraciada, así como dicen por ahí, ¿sí? Pero entonces se da para que esa persona en la próxima asistencia entienda muchas cosas que generó, muchos daños, y pues va a tener que también pagar, ¿sí? Ahora la van a dañar a ella, o ahora la van se van a burlar, o ahora la van a criticar, ¿sí? O la van a traicionar, ¿sí? Entonces, es así como se da, ¿sí? Si uno humilla, pues también lo van a humillar en la próxima asistencia, ¿sí? En su diseño electropsíquico, le van a poner en su próxima asistencia, por ejemplo, ese agregado psicológico muy sumiso, ¿sí? Y va a terminar en la próxima asistencia, pues, siendo víctima de jefes tiranos, de pareja tirana, ¿sí? Pero es por eso, porque se necesita todo con la ley de karma, de causa y efecto, eh, que, que, que esa persona comprenda el daño, pues, que genera el ego, ¿sí? Que generan los defectos psicológicos, ¿sí? Em, así como ya para verlo, pues ahí ya se termina el tercer juicio. Es decir, que ahí ya se procede a tomar una decisión, ¿sí? Ya la ley divina empieza como a decidir todo este proceso del karma. Y ahí nos damos cuenta que a la final a ellos no les interesa si usted se graduó, si usted tuvo plata, si usted tuvo una casa, si usted tuvo propiedades, si usted de pronto formó una empresa. A ellos no les interesa eso, es lo que menos les interesa, ¿sí? Ellos simplemente miden el ego, qué tanto la persona se degeneró o de pronto qué tanto hizo, si de pronto aumentaron los números de yoes o si disminuyeron, ¿sí? Si de pronto trabajó en sí misma. ¿Sí? Eso es lo que le importa a la ley, ¿sí? Porque aquí ya nos vamos dando cuenta que lo único que importa es esa esencia, o sea, esa parte de por dentro que tiene la persona, ¿sí? A ellos no les importa el cuerpo físico, no les importa si la persona cuidó su cuerpo físico con comida light, o si hizo mucho ejercicio, o si de pronto vestía siempre bien, ¿sí? Si tenía lujos, a ellos no les importa eso. A ellos les importa es qué trabajo uno, qué trabajo hizo en esa existencia, cuánto ayudó, cuánto sirvió, ¿sí? Si realmente comprendió el ego o no, ¿sí? Si realmente sirvió y ayudó. Pero pues como la mayoría de gente no sabe de estos temas, pues, y como somos manejados por esos defectos psicológicos, pues simplemente dañamos. ¿M? Y simplemente pues creemos que la vida es hacer y tener, ¿sí? Y así sea pasando por encima de los demás. Pero pues nos damos el choque de que no. Sí, una persona podrá tener mucha empresa y podrá de pronto haberse superado, pero dentro de su misma superación sigue siendo la misma persona altanera, ¿sí? La misma persona de pronto hasta morbosa, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Pues por ley de karma va a la próxima asistencia y lo van a mandar pobre, todo por allá pronto en un barrio marginado, ¿sí? Y con gente alrededor que también lo va a humillar por no tener dinero, ¿sí? Entonces, o sea, el proceso de la vida es muy áspero porque ahí es donde nos damos cuenta que mucha gente reniega, o bueno, todos renegamos de lo que tenemos, ¿sí? O renegamos de donde vivimos o de cómo qué nos ha pasado en la vida. Pero finalmente nosotros hemos sido los principales, digamos que, sí, accionistas
los principales personajes que dan como tal, que generan esa consecuencia, y pero pues como estamos tan dormidos, pues no nos damos cuenta, ¿sí? Entonces, llegamos pobres y de pronto con bajos recursos a esa existencia o de pronto hasta con una enfermedad, porque muchas personas a través de la existencia les van plasmando enfermedades y antes lo que hacen es renegar y llenarse de resentimiento y de odio, ¿sí? Pero pues vaya y mire qué hizo con su cuerpo en una existencia pasada, que no ve que aquí llegamos y abusamos del cuerpo. Nos llenamos de droga, lo llenamos de alcohol, eh, de, de prácticas degeneradas en el sexo, ¿sí? No lo cuidamos y finalmente pues eso mismo va a tener la repercusión en otra existencia, ¿sí? Por no saber valorar realmente lo que tenemos, ¿sí? Y por simplemente dejarnos manejar por esos agregados psicológicos, ¿sí? Listo. Bueno, entonces ahí ya prácticamente pues se hacen esos juicios. Ahí lo que se hace es que digamos que el señor Anubis, que es ese ser que está ahí dirigiendo todo este proceso, le avisa al ángel de la muerte, ¿sí? Que ya puede cortar el cordón de plata, ¿sí? Nosotros tenemos un cordón de plata y ese es el que nos une a todos estos cuerpos, ¿sí? O sea, este cuerpo por dentro tiene varios cuerpos de diferente naturaleza, obviamente en estado lunar, y lo que nos une es ese cordón de plata, ¿sí? Entonces, el ángel de la muerte tiene que pedirle permiso a la madre divina o a la madre interior de esa persona, ¿sí? Es decir, que la última que tiene decisión y que tiene todo el mando para determinar si esa persona muere o no es la madre divina de la persona, ¿sí? Que es esa parte de ese 3% que tenemos. Entonces, simplemente pues la madre divina decide si sí o no, de acuerdo a la persona, de acuerdo a lo que ella determine. Y si sí determina que ese cuerpo ya no le sirve, que ya necesita morir, pues simplemente determina que ya se le corte el cordón de plata a la persona y prácticamente ya cuando se corta el cordón de plata, ya la persona simplemente se muere el cuerpo físico, el cuerpo vital, orgánico, y vamos a ver que esto sigue, ¿sí? Entonces ahí pues la madre divina simplemente deja que ese cuerpo muera y esa esencia que está ahí, que es este otro pedazo, pues simplemente sigue viviendo en otras dimensiones, ¿sí? En otra dimensión. Se dice mucho que está la dimensión en donde viven los muertos y los vivos, o la dimensión de los muertos y los vivos, ¿sí? Esa dimensión viene a ser como un limbo, ¿sí? Como una parte, una dimensión como bajita, en donde, eh, bueno, muchas veces se habla también hasta de la parte, en la parte astral, en los sueños, se puede ver ese mundo también de los muertos, ¿sí? Muchas veces la gente se sueña con los muertos y es por eso, porque en esa dimensión podemos ver también a los fallecidos, ¿sí? Entonces, tan pronto se corte el cordón de plata, pues se abren tres alternativas, ¿sí? O tres partes, ¿sí? Tres, de pronto, procesos diferentes. Si ese ser, sí, bueno, si la esencia, se le acaban las 108 existencias, ¿sí? Porque todos tenemos derecho a 108 existencias. Si a ese ser se le acaban esas 108 existencias, simplemente pasa a involucionar, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver que existe la muerte
segunda, ¿sí? Esa muerte segunda, pues tiene que ver con que todo el ego de esa persona, toda esta parte emocional, mental, ¿sí? Todo ese ego, toda esta parte, ¿no? Aquí vamos a ver que esa esencia, eh, ya prácticamente, pues el 3% que es esto, se le cierra. O sea, ya esto ya queda por allá en otra dimensión, porque simplemente, pues este 3% es lo que habita por allá en la sexta y séptima dimensión, pero es apenas el 3%, ¿sí? Pero se cierra, simplemente se queda ahí como en estampa, ¿sí? Pero esta parte, que viene a ser toda la parte egoica de la persona, eh, terminará en las infradimensiones, ¿sí? Es por eso que ya ahorita pues estamos a final de raza prácticamente. La mayoría de nosotros estamos es o en la 107 existencia o en la 108. ¿M? Por ahí máximo 106, ¿sí? La mayoría, la gran mayoría, ¿sí? Es por eso que hoy en día vemos tanto de género, ¿sí? Ya está todo súper recargado y ya prácticamente a través de todas las existencias, pues ese ego está súper pesado, ¿sí? Eh, básicamente, pues, si se acaban las 108 existencias, pues esa esencia empieza, sí, esa esencia empieza a involucionar a través de los 4 reinos de la naturaleza, ¿sí? Lo vamos a ver en la conferencia número 8, ¿sí? Y involucionará en sufrimiento. De hecho, hay muchas personas que ya están involucionando y que ya tienen ese 3% cerrado. Son aquellas personas que ya no les interesa nada de esto, nada del despertar de la conciencia, ¿sí? Y estas personas pues ya vemos que ya tienen un nivel muy alto de género, ¿sí? O sea, ya prácticamente están involucionando, ¿sí? Ya perdieron de, de cierta manera, pues digamos que esa opción de poder hacer un trabajo de transpor de, sí, de trascender esa alma o de trascender esa, esa, mm, esa parte eh, del alma y esa parte de la conciencia, ¿sí? Entonces, pues entran en la muerte segunda, ahí pues la misma madre naturaleza se encarga de liberar todos esos esencias que están atrapadas en el defecto psicológico a través del sufrimiento, ¿no? A través de muchas existencias, sí, sufriendo, por decirlo así. ¿Sí? Bueno, si aún le quedan existencias a esa persona, ¿sí? Si aún esa persona que entró en estos juicios, ¿sí? Que ya se murió, pero si aún a esa persona le queda otra existencia, pues ahí prácticamente ya esa persona simplemente pues se va a esa otra dimensión a esperar un cuerpo para poder volver a retornar, ¿sí? Para poder volver a nacer en su existencia número 108, o en la que le vaya a tocar, ¿no? ¿Sí? Esa persona pueda que nazca a los 2 o 3 días de muerta en otro cuerpo, ¿sí? Bueno, ya vamos a explicar eso. Y se va a medir también si trabajó con el fuego. Si esa persona que se murió, que le hicieron estos juicios, y de pronto alcanzó medio a hacer un trabajo de despertar de la conciencia, trabajando con la Kundalini, como transmutando el fuego, la energía sexual, pues hizo un trabajito y eso le ayuda, ¿sí? Y simplemente pues esa persona pues tiene como un descanso y se va preparando para tomar otro nuevo cuerpo y poder pues de pronto terminar o seguir trabajando en esa liberación de la conciencia, ¿sí?
Aunque por lo general, pues uno, bueno, por lo general la persona si muere, pues nace en otro cuerpo y pues se vuelve a identificar, ¿sí? Vuelve a pronto a caer en procesos de fornicación, ¿sí? De acuerdo también al nivel que haya subido el fuego, ¿sí? Bueno, em, entonces ahí nos podemos dar cuenta que lo que muere es el cuerpo físico, ¿sí? El título de esta conferencia, ¿qué muere? Pues lo que muere es el cuerpo físico, ¿sí? Cuando la persona se muere, pues simplemente ya en el entierro o en la velación, ya lo que era esa persona, o sea, porque lo que somos no es el cuerpo, lo que somos es todas nuestras acciones que son determinadas por pensamientos, emociones, deseos, ¿sí? Lo que es la persona realmente, prácticamente ya estás por allá en otra dimensión, ¿sí? Es decir, que ese cuerpo que uno va a visitar al cementerio o a la velación, pues ya simplemente es el vestuario de esa persona o esa esencia que conocíamos, ¿sí? Entonces, pues esa parte de que van a llevarle flores a los muertos, pues eso ya no, o sea, ya eso es una desgastadera, ¿sí? Y pues es respetable, pero la verdad es que por ignorancia pues seguimos siendo los mismos de siempre y terminamos simplemente con las mismas emociones negativas y lamentándonos y como mártires, ¿sí? Simplemente con la depresión de que porque esta persona se murió o porque X o Y persona y creemos que estamos haciendo bien con llevarle flores a esa persona que se murió, que se desencarnó. Pero la verdad es que entre más las personas recuerden a ese fallecido, entre más le voten mente, entre más sientan emociones hacia esa persona que se murió, pues digamos que esa persona, esa esencia como tal no va a descansar, ¿sí? No descansa, o sea, esa parte de cierta manera es como una energía que va a estar ahí, ¿sí? Como martirizada también con el sufrimiento de los demás, ¿sí? Entonces, pues si entendiéramos un poquito esto, pues comprenderíamos que simplemente esa persona pues se liberó y que está en otro proceso, ¿sí? Entonces, simplemente pues esa otra persona pues se muere y si le quedan existencias pues va y puede retornar en el cuerpo de pronto de un sobrino que nació o por allá de pronto del nieto, ¿sí? Uno no sabe, ¿sí? Entonces para eso está también el desdoblamiento astral, para uno poder ir y comprobar a ver, bueno, en dónde está mi tío que se murió, en dónde está tal persona, ¿sí? Entonces ahí ya es para darnos como ese choque y entender de que nacer, morir y nacer, morir y nacer, morir es algo que va siempre. Así que esa persona que se muere, pues probablemente ya nació en otro lado, ¿sí? Si tiene derecho, ¿no? A las 108 existencias. Si tiene derecho a otra existencia más, ¿sí? Listo, entonces esa es la muerte. Ahí el cuerpo muere, pero vemos que el ego de la persona no muere, ¿sí? O sea, esa parte de energía, de pensamientos, de lo que es esa persona, no muere, ¿sí? Y esa misma parte es lo que va a retornar en otro cuerpo, ¿sí? ¿Sí? Entonces ahí podemos ver que todos los agregados psicológicos que uno tenía o desarrolla en una existencia, pues van a seguir pasándose a otra existencia. Por eso se habla de la genética, ¿sí? Y esa genética está ligada como tal a la parte psicológica de la persona, ¿sí?
Lo que pasa es que son nombres, pero es la misma, es lo mismo, ¿sí? A veces están los debates entre científicos y indostanes y cosas así, pero o sea, en realidad viene a ser lo mismo. Esa genética no es que el hijo que nació entonces nació con las mismas mañas del papá o de la mamá, no. El hijo que viene tiene las mañas y tiene los defectos porque en una existencia pasada lo creó. O sea, es el proceso del ser, de la esencia de esa persona, ¿sí? Entonces no es de que culpar al abuelo o al tatarabuelo y que porque por descendencia la persona nació así, no. Cada persona por eso es diferente y por eso podemos decir que muchas familias en la sociedad son de pronto eh, de procedencia, de pronto con mañas del defecto de ladrón, pero muchas veces tienen hijos y ese hijo es la persona más honesta o hasta tiene otros valores, otras cositas ahí muy diferentes a los que tenía la familia, ¿sí? Entonces es porque el proceso como tal y los defectos es individual, o sea, lo que cada esencia tenga en su proceso y lo que haya como tal alimentado, ¿sí? Listo. Vamos a ver qué hay entonces la muerte psicológica ya para terminar. Está la muerte psicológica, ¿sí? Entonces, miren que muchas personas hablan de que la vida es un sufrimiento, ¿sí? De hecho, hoy en día ya está empezando a ser legal en muchos países la eutanasia, ¿sí? Y simplemente estas personas ya por de pronto una depresión o una ansiedad ya pueden exigir esa eutanasia, ¿sí? Muchas personas se suicidan, ¿sí? Se quitan la vida, pero se quitan la vida ¿por qué? Por un sufrimiento. Y creen que quitándose la vida o con esa eutanasia ya van a parar de sufrir, ¿sí? El punto es que, como les digo, esto sigue vivo. Y si uno no hace algo por cambiar esto, que va a seguir vivo, que es el ego, pues llegará en otra existencia y seguirá sufriendo, ¿sí? Entonces, tenemos que ir a la raíz de lo que no nos deja vivir, ¿sí? Por eso hablamos de la muerte psicológica, ¿sí? Para realmente saber vivir, es necesario entender cómo digamos que en nuestro cuerpo, en nuestros centros de energía, se procesa todo ese egoísmo y todos esos agregados psicológicos, ¿sí? Todos esos defectos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos defectos son los que finalmente terminan haciendo y finalmente terminan generando karma y sufrimiento, ¿sí? Eventos, ¿sí? Y terminan hasta haciéndose la vida a cuadritos, ¿sí? La persona que de pronto está obsesionada con ser, de pronto tener libertad financiera y está de pronto obsesionada con el dinero, pero por un karma pues no ha podido desarrollar eso que tanto quiere, pues seguirá toda su vida en frustración. Y si sigue en frustración, pues ahí podemos ver que la persona pues realmente no vive, ¿sí? Porque en cada momento, por más de que tenga espacios de pronto de placer, pero si todavía tiene ese agregado psicológico de codicia, que quiere plata y plata, así sea en bajos niveles, no ricachón, pero sí que quiera plata y por eso lo está agobiando, pues simplemente esa persona en varios momentos de su vida se sentirá frustrado y se sentirá con una emoción negativa y no está viviendo, ¿sí? Muchas personas por estos temas se han quitado la vida cuando pierden sus propiedades, cuando pierden un dinero, cuando fracasan en un negocio, se quitan la vida. Lo mismo pronto si fracasan en temas de pareja, en temas de relaciones
interpersonales se quitan la vida, ¿sí? La detestan, ¿sí? ¿Y por qué detestan su vida? O sea, hay que darnos cuenta cuál es la raíz. Pues la raíz está en la parte psicológica. Todos esos elementos psíquicos que hemos creado, pues han prácticamente, digamos que formado unos límites y unos conceptos ante lo que es la vida y simplemente pues le hacen ver a la persona de que la vida es aburrida o que la vida, eh, digamos que no la satisface, ¿sí? Entonces hay que ir a la raíz, a la parte psicológica, ¿sí? Y ahí vamos a ver que en la parte psicológica pues están todos esos elementos que nos conforman, pensamientos, emociones, deseos, ¿sí? Formas de ser, ¿sí? Orgullo, envidia, codicia, ¿sí? Y todas esas partes pues terminan haciendo que esta máquina humana termine, digamos que generando también y tomando acciones eh, que realmente la van a perjudicar, ¿sí? Toma este poquito, ya va a terminar. Entonces, lo primero que debemos hacer es comprender cómo se procesa, ¿sí? Eh, siempre se va a procesar desde el deseo, obviamente, deseo, ¿sí? Porque ya está ahí la parte, es, digamos que el agregado psicológico ya creado, ¿sí? Por ejemplo, el deseo de violentar, ¿sí? Está la parte de intelectual de los pensamientos, ¿sí? Está la parte ya motor, que termina haciendo, ¿sí? Y ya cuando termina haciendo, termina satisfaciéndose, sintiendo una emoción, ¿sí? Entonces, hay que comprender cómo se procesa esa parte que tenemos adentro, esos defectos psicológicos, ¿sí? Entonces, es necesario empezar a activar la autoobservación, ¿sí? Tenemos una glándula acá en el entrecejo que nos da la posibilidad de ver todo ese proceso, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en la conferencia número 4, pero para que lo entendamos, vamos a ver desde dónde empieza, ¿sí? Y empieza desde un querer algo, desde un deseo, ¿sí? Quiero violentar, quiero de pronto tratar mal a esa persona, ¿sí? Ah, bueno, entonces va a pensar cómo tratarla mal, ¿sí? Va a maquinar en qué momento va a ir a donde esa persona y va a tratarla mal, ¿sí? O de qué manera se le va a burlar, por ejemplo. Termina acá termina tratando mal a esa persona. ¿Para qué? Para sentir un agrado, un placer, ¿sí? Y así es como podemos ver cómo se va procesando ese defecto, ¿sí? En nuestros pensamientos, nuestros deseos, ¿sí? Y nuestras emociones, ¿sí? Ahora, es necesario ya después de ver, ¿sí? Digamos, observo que me cae mal una persona y la quiero mirar mal. Entonces ahí ya está observando, ¿sí? Esto, está observando el centro intelectual, un pensamiento que dice que le gusta a una persona, ¿sí? Que le parece atractivo, ¿sí? Entonces ahí ya está observando ese pensamiento, ¿sí? En un vicio está observando que se quiere ir a drogar, que ya está planeando cómo buscar dinero para consumir, ¿sí? Entonces ahí está observando cómo está planeando, ¿sí? Entonces,
cuando nos damos cuenta en dónde aparecen esas, cómo se manifiestan esos defectos para poder finalmente cumplir con su objetivo, que es saciarse, eh, pues ahí ya hay que, digamos que, detectarlo y ya pasarlo a una reflexión, ¿sí? Es decir, primero ver el defecto, luego enjuiciarlo con la reflexión, ¿sí? Cuando se enjuicia con la reflexión, es uno poder entender el daño que le genera ese vicio, ¿sí? El daño o el engaño, por ejemplo, que le genera el estar simplemente enamorándose de todas las personas, de todos los hombres, por ejemplo, ¿sí? El engaño por ejemplo, de aparentar algo, de aparentar que tiene plata o de aparentar que se viste bien, ¿sí? Entonces, en la reflexión se van a descubrir muchas cosas, o sea, muchos porqués, se va a caer en cuenta de cómo con esas palabras o con esas acciones va a dañar a ciertas personas, cómo va a dañar a su cuerpo físico si lo droga, ¿sí? Em, cómo se va a degenerar más. ¿Mm? Entonces, ahí, en la reflexión, es cuando realmente nos vamos a dar cuenta de, de el por qué ese defecto quiere satisfacerse, ¿sí? Y del engaño en el que estamos, ¿sí? Es decir, que vamos a sacar unas comprensiones, ¿sí? Por ejemplo, uno puede estudiar un vicio, ¿sí? Y no aparentemente puede decir, no, es que es porque me gusta y porque es que este vicio me hace sentir bien, ¿sí? Ah, bueno, pero entonces llévelo a la reflexión. ¿Por qué lo hace sentir bien ese vicio? Ah, bueno, es que cuando tengo ese vicio, digamos que me relaciono mejor con las personas. Entonces allá se da cuenta que el hecho de tener ese vicio, el hecho de enviciarse, es para complacer a otras personas y para tener amigos y para tener atención, ¿sí? Ahí está alimentando el orgullo, ¿sí? De pronto a través de la reflexión también uno puede decir, bueno, ¿cómo cayó en ese vicio? Antes uno va y reflexiona y dice, ah, no, es que es porque quería encajar con mis amigos, ¿sí? O por el miedo al que dirán, ¿sí? Entonces allá se da cuenta que fue por un miedo al rechazo, ¿sí? Entonces en la reflexión vamos a conectar muchas cosas que, que no se ven a simple vista, ¿sí? Y que realmente esa comprensión es lo que nos va a dar como tal, digamos, como la determinación de realmente negarnos bueno, negarnos en las situaciones del diario de vivir para poder dejar de tener acciones egoicas, ¿sí? Dejar de dañar a los demás, ¿sí? Entonces, esa reflexión es muy importante porque la muerte psicológica es así. O sea, si realmente queremos morir al 97% de ego que tenemos, es necesario comprender cada defecto psicológico, ¿sí? El coqueto, las formas de ser, todo que lo vamos a ver, ir viendo en todas las conferencias, ¿sí? En las próximas. Porque si no se comprende, o sea, prácticamente, si la persona cree que simplemente en el diario vivir puede pedir muerte psicológica a lo que está pensando y lo que está sintiendo simplemente porque lo vio, pues ahí ya se está saltando este paso, que es enjuiciar con la reflexión. Y realmente se necesita enjuiciar y comprender por qué se va a morir, ¿sí? Ahora, para que lo entendamos, después de esa comprensión,
se procede a la eliminación. O sea, estos son unos pasos. Y por eso la madre interna de cada uno de nosotros, esa parte del 3% que tenemos aquí, esa parte es la encargada de poder eliminarnos esos defectos psicológicos, ¿sí? De poder matar esos elementos psicológicos que tenemos ahí, ¿sí? Pero ella solamente los va a matar cuando dentro de nosotros se registre y tengamos realmente esas comprensiones del por qué vamos a eliminar ese defecto. De lo contrario, simplemente estamos eliminando algo obligados, ¿sí? O simplemente se está haciendo algo sin tener la mínima comprensión. ¿Mm? Y simplemente si no se tiene comprensión, pues eso termina siendo es algo mecánico, algo como robótico, ¿sí? Entonces, se necesita realmente comprensión, ¿sí? Acá enseñamos la meditación reflexiva, conferencia 22. Es muy importante esta meditación porque realmente es el paso que sigue para poder comprender la lujuria, todo. Porque si no comprendemos la lujuria, pasarán pruebas de lujuria en el diario vivir y tarde que temprano vamos a caer, ¿sí? Aparentemente uno puede decir, ay, sí, soy serio y yo ya no le sonrío a esa persona, o yo ya no coqueteo, o yo ya no invito a salir, ¿sí? O yo ya no expulso mi energía sexual, ¿sí? Ya no fornico. Pero ¿qué se procesa dentro en su mente? ¿Mm? Si no comprendemos la mente, ¿sí? Cómo esa mente procesa toda la parte egoica, terminaremos tarde que temprano en adulterio. ¿Mm? Y es así. ¿Mm? Entonces, por eso es necesario comprender para poder pasar las pruebas. Si no comprendemos nuestra ira, peor. Se cae en resentimiento, en odio y nunca se van a pasar las pruebas. Y si no se pasan las pruebas, pues simplemente no se avanza. ¿Sí? Cuando no se pasa una prueba es porque estamos alimentando el ego. ¿Sí? Si podemos morir en ese momento a ese deseo, ¿sí? Por ejemplo, de adulterio o a ese deseo de ira, de sentir un rechazo hacia otra persona, pues si no morimos en ese momento, bueno, si podemos morir, pues esa conciencia que estaba en ese defecto va a poder ser liberada, ¿sí? Entonces se necesita comprender para ya en el diario vivir saber a qué vamos a morir, ¿sí? Ya sabemos que está un pensamiento de pronto de gusto o de codicia o de laxivia, pues se elimina, ¿sí? O sea, porque ya se comprende por qué, ¿sí? De lo contrario, pues va a ser muy superficial. Y aquí vamos a ver en la conferencia número 9 que necesitamos descubrir en dónde está ese 97% de conciencia atrapada en el yo. ¿Sí? Y eso no es así como así simplemente superficialmente y ya. Eso no es mentalmente, no. Eso es comprendiendo. ¿Sí? Tenemos que bajar a las infradimensiones. ¿Sí? Listo. Entonces, esa es la conferencia del día de hoy. Comprender que el ego siempre va a dañar, la conciencia no. Y listo, en los sueños podemos ver toda esta parte egoica. En los sueños podemos ver esas pesadillas como nos atormentan. ¿Sí? Muchas personas no pueden ni dormir, tienen insomnio. Y es por eso, porque no saben su parte psicológica. ¿Sí? Entonces, si estudiamos, por ejemplo, por qué tenemos insomnio, pues ahí ya vamos a poder comprender, ah, venga, ese insomnio viene porque tengo miedo a tal cosa, o porque necesito plata, o porque eh, tengo ansiedad y tengo miedo al futuro, ¿sí? Entonces, el trabajo es en la parte psicológica, ¿sí? Listo. Cuando ustedes van a comprender cómo es esa parte psicológica, por ejemplo,
por qué a uno le da mal genio tales cosas, o por qué uno se estresa por alguna cosa. Cuando realmente comprendemos todo eso y estudiamos nuestra psicología, poco a poco, nos vamos a empezar a liberar, ¿sí? Porque en esas comprensiones, em, digamos que se libera uno de conceptos, ¿sí? De muchos conceptos que tiene, de muchos límites, ¿sí? Y finalmente va a poder, de pronto en algunos momentos de la vida, porque eso es un trabajo muy extenso, o sea, liberar ese 97% de conciencia, vamos a ver lo que es un trabajo prácticamente de siempre, ¿sí? Hasta que finalmente pues ya sea como tal un hecho que ya se haya liberado ese 100%. Pero ese trabajo es arduo y, y en los pocos momentos, si practicamos la reflexión, obviamente con los 4 pilares que ya les explicamos en la conferencia número 1, pues en algunos momentos de la vida vamos a poder en el diario vivir lo que es el presente, ¿sí? Muchas escuelas hablan de vivir el presente o vivir el instante, pero realmente eso es muy hondo de comprender, ¿sí? Porque para poder vivir el instante se necesita entender de que la mente siempre está en el pasado o en el futuro, ¿sí? Y todo es así, la lujuria, la envidia, el orgullo, la codicia, todo está pasado, futuro, ¿sí? Y eso es lo que nos atormenta, ¿sí? Entonces, la idea es registrarlo y la idea es que a través de la muerte psicológica que se hace en estos 4 pasos, ver, darnos cuenta, reflexionando y comprendiendo, pues vamos a poder realmente tener una liberación, ¿sí? Y es en esta vida, porque es que eso es lo que cuenta, ¿no? Saber vivir, y eso es lo que nos va a permitir tener, sí, digamos que saber vivir, por decirlo así, ¿sí? Saber para qué estamos acá. Dice Carlos Chávez, saludos. Bueno, Carlos, aquí Orifiel, listo, Carlos. Pedro Paz Profunda, listo, Pedro. Bueno, entonces ahí les dejo. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. La próxima conferencia es el desdoblamiento astral para que lo tengamos ahí presente. Es muy buena también. ¿Listo? Ahí vamos a poder comprobar esto, ¿sí? Que es la muerte. Bueno, muchísimas gracias a todos.